Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servirle, para honrarle, para ser de bendición en esta serie que estamos dando, el valor de un alma. El valor de un alma, tercera parte. Estamos aquí aprendiendo lo que es el mundo espiritual y lo que es la verdad. Recuerde que hay una sola verdad y esa verdad es Cristo y está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos, los hermanos de la iglesia armenia, mi familia, mis padres, mis hijos, a todos los que siempre nos escuchan, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Pastora Bella. Qué bueno que puedas estar hoy de nuevo en esta transmisión y que hayas seguido toda esta serie, porque va a edificarte y va a edificar a los demás. Si tú puedes hablar de esta serie a otros, va a edificar también a otras personas. Entonces, bueno, sigue con nosotros, sigue con esta serie y que esta reflexión te ayude en tu corazón y en tu mente. Ok. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Recuerde que el título es El valor de un alma. Si usted le preguntara a una persona o cualquier persona cuál es el valor de un alma, pues déjeme decirle que no tiene, el valor es incalculable, no tiene valor comparado. O sea, cuando me refiero a que no tiene valor que tú puedas comparar con toda la riqueza del mundo, es porque el alma es lo único eterno que nosotros tenemos. Nuestra eternidad está en el alma. O sea, después que uno muere, el alma no muere, sale del cuerpo, o va al cielo o va al infierno. Entonces, por eso que el alma no tiene valor, porque es donde tú vas a pasar la eternidad. Entonces, cuando Jesús le preguntaron en Mateo 16:26, Jesús dijo: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea que para el mismo Dios, porque Jesús era Dios y hombre, perder el alma no tiene recompensa, no tiene nada, no hay nada en la tierra que tú puedas decir: yo hice esto y esto compensa la pérdida de mi alma. No. El valor del alma es, si se puede decir, es infinito. Entonces, como el alma tiene valor, recuerde que estamos hablando a personas cristianas creyentes, y los que no son creyentes también tienen que saber cómo se salva el alma, cómo se salva, cómo es el camino de la salvación. Nosotros sabemos que es un arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí tú vas a comenzar una nueva vida. O sea, Dios cuando nos llama, nos perdona, nos quita la culpa. Si nos morimos en ese momento, nos vamos al cielo, pero luego de aceptar a Cristo viene el proceso de la santificación y de quitar poco a poco todo eso que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo uno pierde el alma? Cuando tú vuelves a hacer las cosas pecaminosas que tú dejaste cuando te entregaste a Cristo. Ahora, la semana pasada hablamos cómo cuidar el alma, y esta semana ahorita vamos a hablar también cómo yo cuido mi alma. ¿Qué consejos les puedo dar a ustedes? Si no ha visto la serie, está en la 1, la 2 y esta es la 3. ¿Qué consejos le puedo yo dar a usted para que cuide su alma? Recuerde que el creyente, el cristiano, es una persona que ha sido llamado a santidad. Y usted se da cuenta que en el mundo es todo lo contrario: la promiscuidad, la pornografía, las groserías, el robo, las trampas, el engaño, la mentira. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios nos llama. Entonces, ¿cómo yo debo cuidar mi alma? Entonces, vamos a leer, aquí hay un consejo, les voy a dar varios consejos en Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47, dice, esta fue la vida de los primeros creyentes, dice: y sobrevino temor a toda persona, temor, no temor de miedo, de pánico, sino temor a Dios. Una de las cosas que un cristiano
muestra cuando es cristiano es temor a Dios. Tú no tienes que estar diciéndole esto es bueno, esto es malo. Él ya respeta a Dios. Entonces dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, escuche, juntos, y tenían en común todas las cosas. Algunos vendían sus propiedades y sus bienes y le repartían a las personas que tenían necesidad. Y todos perseveraban unánimes cada día en el templo. Fíjense esto. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Dice que cada día se reunían entre cristianos. Y fíjense lo que dice aquí, Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, 17. Mira el consejo que da el apóstol Pablo. Venimos primero hablando de cómo era la vida de los primeros cristianos que se reunían entre cristianos, y mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué relaciones hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dice la Biblia, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de medio de ellos y apártense y no toquen las cosas inmundas, y yo recibiré a vosotros como padre y ustedes serán mis hijos. Entonces fíjense esto. Cuando vemos que los primeros creyentes se reunían entre ellos y vemos este consejo, ¿qué quiere decir? Que no vamos a tratar a nadie que sea incrédulo, que sea mundano, que sea ladrón, que sea santero, que no practique la palabra. No, ahí no está diciendo que no tenemos que tratar a esas personas. Lo que está diciendo que tus relaciones íntimas, tus amistades íntimas, te aconseja que debes ser cristiano y que todos los días, claro, si tú vives como nosotros vivimos aquí en este edificio, sí tenemos vecinos cristianos, pero aquí saben que uno no va todos los días a la casa de una persona. Entonces, ¿qué hago yo? Porque ahí se reunían todos los días. Bueno, en Venezuela hay iglesias que se reúnen casi todos los días, pero son iglesias que están en los pueblos muchas veces, que las personas no tienen que tomar autobuses o cosas para verse y se reúnen todos los días. Pero en el caso de nosotros, ¿qué haría yo? Tengo que cuidar mi comunión todos los días. Y si yo comenzara, fíjense cómo debo cuidar mi alma, si yo comenzara a tener intimidad, confianza con personas que no son cristianas, puedo terminar volviendo atrás. ¿Cuántos casos yo no he escuchado de mujeres, de hombres cristianos, de muchachos, de muchachas cristianas que de repente iban en la iglesia bien, estaban bien en la iglesia, pero de repente cambiaron de trabajo, cambiaron de lugar y comenzaron a hacer amistades con personas no cristianas? Y cuando empezaron a hacer amistades con personas no cristianas y ellos no estaban firmes, se comenzaron a alejar de los caminos de Dios. Entonces, para yo cuidar mi alma, tengo que tener mucho cuidado con quién ando, quiénes son mis amigos, con quién comparto. Porque, por ejemplo, yo como hombre, yo sé que si salgo con otras personas, con amigos que no son cristianos, yo sé cuál va a ser la conversación de ellos, mujeres, yo no sé qué, esto para acá. Entonces, eso a mí no me conviene. Entonces, yo debo cuidar mi alma. Primero es estar en comunión entre cristianos, y si no puedo estar todos los días entre cristianos, por lo menos oro, leo la palabra de Dios, veo predicaciones por YouTube, escucho adoración. O sea, siempre tengo que tener un momento de intimidad con Dios. Y no un momento, un momentote.
de comunión con Dios. Mínimo yo pienso que uno debería estar 1 hora, ya sea media hora en la mañana y media hora en la noche, siempre uno, o 1 hora corrida, depende de lo que la persona pueda. Entonces, una de las cosas que nos ayuda en este correr cristiano es hacer intimidad con cristianos. Y como yo siempre digo, también tienes que tener cuidado con qué tipos de cristianos tú tienes intimidad. Porque yo le voy a ser sincero, yo a veces huyo de algunos cristianos que tú vas y los visitas y lo que hablan es de puras cosas negativas, chismosean, te cuentan la vida de aquel hermano, del otro. Bueno, imagínate que eso también te va a contaminar. O sea, tú también tienes que ver con quién tienes esa intimidad, esa confianza que tú vas a tener con personas cristianas, que no vayan a estorbar tu crecimiento espiritual. Ahora, el otro consejo está en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 15. Entonces, dice, como todas las cosas pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3. Por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Preste atención, naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados. Entonces fíjense esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Que nosotros tenemos una naturaleza divina. ¿Cómo llegó esa naturaleza divina? Cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento, nuestro espíritu se despierta, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y tenemos esa naturaleza divina activa. Pero también dice que nosotros escapamos de la corrupción que hay en el mundo, salimos de la corrupción que hay en el mundo y también tenemos, aunque tenemos una naturaleza divina, también tenemos una naturaleza carnal, o lo que llama la Biblia la naturaleza caída. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros escapamos, quiere decir que nosotros somos fugitivos de lo que hacíamos antes. Por ejemplo, yo era antes adúltero, yo soy un fugitivo del adulterio, yo me escapé del adulterio. Otros se escaparon de la droga, otros se escaparon del alcohol, otros se escaparon de la trampa, otros se escaparon de no perdonar y cuando se hicieron cristianos perdonaron, otros se escaparon del egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la naturaleza divina tiene que prevalecer contra esa otra naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a leer aquí, que cuando no hacemos cierta cosa, esa naturaleza carnal despierta en nosotros y volvemos al estado anterior. Entonces, tú tienes una naturaleza carnal y una divina. Cuando viene un problema, lo primero que sale a la luz es la naturaleza carnal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Pero tienes una naturaleza divina. Oras, le pides a Dios con fe, crees lo que dice la palabra y esa naturaleza divina te va a ayudar a salir del problema más rápido. Porque tienes una naturaleza, tienes una vida sobrenatural dentro de ti. Entonces siempre va a haber eso. Ahora, fíjense esto, lo que dice el apóstol Pedro. Entonces dice, como nosotros huimos del mundo, huimos de todas las cosas del mundo, dice, entonces, pongan todo diligencia a esto que les voy a decir, dice el apóstol Pablo. Diligencia, dice, añadid a vuestra fe virtud. Fíjense, está diciendo añadir. Quiere decir que para tú mantenerte firme y cuidar tu salvación, que ya Cristo pagó el precio y que ya Cristo hizo todo, tú tienes que añadir ciertas cosas a tu vida diaria, a tu vida espiritual. Y él comienza aquí
diciendo que tienes que añadir virtud. ¿Qué es virtud? Virtud son buenos hábitos. Son hábitos que tú tienes que cultivar en tu vida cristiana. Por ejemplo, el hábito de orar. Tú tienes que añadir a tu fe ahora la oración. Tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que practicar el perdón. La gente piensa que no solamente cuando uno se arrepiente y conoce a Dios es cuando uno perdona a todas esas personas del pasado. No. Aparte de perdonar a las personas del pasado y de lo que tú hiciste, de lo que tú hicieron y perdonar a esas personas, la práctica del perdón es diario. Tú tienes que practicar, añadir esa virtud que es aprender a perdonar rápido. Entonces, añade oración, añade lectura de la palabra, añade perdón, añade meditación en la palabra, adoración. O sea, si tú imagínate una persona que se convierte y no añade oración, no añade la práctica del perdón, no añade lectura de la Biblia, ¿qué va a pasar? No va a crecer espiritualmente. Entonces, más adelante, fíjense, el versículo dice que haciendo estas cosas nunca caerán. Más adelante lo vamos a leer. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que añadir a nuestra fe estas cosas para poder cuidar nuestra salvación, nuestra alma. Recuerde que el cristiano puede tender a enfriarse espiritualmente y nosotros debemos cuidarnos de eso. Y una de las formas de cuidarnos de eso, como yo lo dije al principio, estar entre cristianos, cultivar la oración, la práctica del perdón, no tener intimidad con las personas del mundo, no tener confianza con las personas del mundo porque nos pueden contaminar, nos pueden alejar porque ellos no tienen temor de Dios, ellos son incrédulos. Entonces, lo que para ellos de repente es bueno, para nosotros es malo. Y ellos lo practican y no lo ven como algo malo. Entonces, para nosotros poder llegar hasta el final, debemos añadir esta virtud. Entonces, la primera que dice es añadir a vuestra fe virtud. Luego dice, a la virtud, conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Tú tienes que conocer, una de las principales cosas es que tú tienes que conocer la palabra de Dios para poder conocer quién es Dios realmente, cómo es Dios realmente, cómo es el corazón de Dios realmente. ¿Por qué? Porque en esta vida, así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y cuando una persona no conoce a Dios, no conoce su palabra, en los momentos malos reniegan de Dios, se apartan de Dios porque dicen, Dios, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué permitiste que esta persona muriera? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me botaron del trabajo? Entonces, las personas cuando no añaden conocimiento no saben quién es Dios. Entonces, es al contrario, cuando tú conoces quién es Dios y te viene la tentación o te viene el problema, la enfermedad, la pérdida de un familiar, tú vas a descansar en las manos de Dios. Tú vas a buscar a Dios que te ayude. Tú vas a buscar a Dios que te sane, que te ayude. Entonces, tenemos que añadir conocimiento, porque entonces si no tenemos conocimiento, aparte que nacimos de nuevo, que ya conocemos a Dios, si nosotros no añadimos conocimiento a nuestra fe, nos podemos apartar fácilmente de los caminos de Dios. Entonces, lo otro que nos pide Dios para cuidar nuestra alma es añadir conocimiento. Luego dice, al conocimiento dominio propio. Fíjense, una de las cosas que debe tener el cristiano es dominio propio. Lo dije al principio, tenemos una naturaleza divina y una naturaleza caída o carnal. Si no tenemos dominio propio, si no sabemos decir no cuando hay que decir no, y si no sabemos decir sí cuando hay que decir sí, si no sabemos controlarnos, entonces fácilmente caeremos, cometeremos errores, ofenderemos a personas. Si no tenemos dominio propio, podemos cometer
errores graves. Si no tenemos dominio propio, como dicen en Venezuela, puedes meter la pata, puedes cometer un error porque no pudiste, no te abstuviste de decir una palabra que no tenías que decir. Entonces, tenemos que añadir a nuestra fe dominio propio para estar firmes en la fe. Entonces, ese dominio propio es una virtud, es añadir esa parte de tu creencia, añade dominio propio. Di conmigo: Señor Jesús, yo te pido dominio propio. Diga conmigo, porque muchas veces hago y digo cosas que no debo. Necesito dominio propio. Amén. Luego dice que al dominio propio añade paciencia. ¿Por qué la paciencia, mis hermanos? Porque por muchas razones. Primero, que nuestra vida es larga. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y nosotros deseamos muchas cosas, queremos muchas cosas, pero Dios nos pide que tengamos paciencia. Nosotros a veces oramos por muchas cosas y también Dios nos pide, hay oraciones que Dios te contesta instantáneamente, hay oraciones que Dios te contesta a la semana, al mes, y hay oraciones que a veces la respuesta tarda o la respuesta viene cuando suceden las cosas, cuando tú aprendes por lo que estás orando. Entonces, tenemos que tener paciencia en este camino. Lo que nos impacienta, lo que tienen impaciencia, cometen muchos errores. Viajan donde no tienen que viajar, se casan con la persona que no tienen que casarse. Y bueno, muchos errores por no tener paciencia. Entonces es algo que tenemos que añadir a nuestra fe en este camino cristiano para cuidar nuestra salvación, nuestra alma. Tenemos que añadir paciencia. Todas las cosas tienen su tiempo. Tú no puedes servir a Dios antes de tiempo y tampoco después de un tiempo. Tiene que ser en el momento que Dios te diga que tienes que servirle. Y luego dice, añade a la paciencia piedad. Piedad es caridad, es ayuda, es generosidad. Un cristiano, yo siempre lo he dicho, si la persona es muy egoísta, tacaño, la única forma de vencer eso es cuando la persona se hace piadosa, cuando empieza a hacer favores sin ningún interés, a dar dinero sin ningún interés, cuando la persona comienza a ayudar a las personas sin ningún interés. Eso va a vencer el egoísmo en el corazón de la persona. Y nosotros tenemos que ser personas misericordiosas, piadosas, porque así es Dios con nosotros. Dios muestra misericordia con nosotros cuando luego de ser cristianos cometemos errores. Entonces, eso quiere Dios que nosotros hagamos también con las demás personas. Entonces, dice, añadid, paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, lo que dije al principio, comunión, afecto entre hermanos, comunión, relación entre cristianos sanos. Tener amistades sanas, tener amistades, fíjense lo que decía mi hijo en la predicación del martes. Él decía, tienes que tener a alguien en tu vida que te diga la verdad, que te ayude a decir la verdad que tú no ves, sin que te ofendas. Eso es necesario. Entonces, en el afecto fraternal, en la comunión entre hermanos, tú tienes que tener a alguien que tú le puedas decir, ¿esto será correcto o no será correcto? ¿Qué ves en mí que yo estoy haciendo que no está bien? ¿Qué actitud ves en mí? Eso debería ser una práctica en nosotros y permitir que las personas nos digan la verdad. Por ejemplo, con algunos líderes de la iglesia, nosotros tenemos ese pacto de que yo cuando veo algo en ellos, se los puedo decir, y cuando ellos ven algo en mí, me lo pueden decir, porque no somos perfectos. Y muchas veces me dicen, pastor, ¿sabe que estaba predicando y dijo esto? O
desde el púlpito dijiste tal cosa, regañaste a tal persona, eso no es... O sea, muchas cosas que yo hago mal, me las corrigen y las trato de superar. Entonces, el afecto fraternal, el amarnos entre hermanos, el perdonarnos entre hermanos. Y dice, al afecto fraternal, añadir amor. ¿Por qué amor? Mi hermano, porque este camino sin amor seríamos como empleados pagados. El amor es lo único que te hace vivir un cristianismo en comunión con Dios sin interés, sin nada. Y lo haces por agradecimiento a Dios, por amor a Dios, por amor a las personas. Cuando no tenemos amor, hacemos las cosas obligado. Entonces, muchas personas se cansan del cristianismo, entonces se dejan el cristianismo porque se sienten usados o obligados, o lo que están haciendo no les gusta, o lo que están haciendo no les cae bien, porque no tienen amor. Entonces tú tienes que examinar tu vida, si lo que estás haciendo es lo que Dios te llamó, y si lo que estás haciendo, si es lo que Dios te llamó, si lo estás haciendo con amor. Esa parte es muy importante. Entonces, y luego dice el apóstol Pablo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Fíjense, si esto está en nosotros, nosotros vamos a llevar fruto, vamos a estar activos en la cosa de Dios. Estar activo en las cosas de Dios no solamente no significa que tú vas a ser pastor o vas a atender a las personas en la iglesia, o vas a ser músico, o vas a cantar, o vas a tener sonido. Estar activo también es orar en tu casa por las personas, ganar a las personas, ganar a tus vecinos, orar por tu pastor, tener compasión con las personas, hablarle a Dios de las personas, dar buen testimonio. Eso es llevar fruto. Entonces dice, porque si estas cosas, dice, porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos de sus antiguos pecados. Esto quiere decir que cuando uno no practica esto, tiende a olvidarse de dónde Dios lo sacó. Entonces, si te sacó de la promiscuidad o la pornografía, comienzas a volver a sentir deseo de la promiscuidad, de la pornografía. Y como decía mi hijo, siempre el diablo te va a mostrar la parte A, pero nunca la parte B. Él te va a hacer recordar la parte buena o satisfactoria cuando tú estabas en ese momento, en esos momentos de satisfacción, pero nunca te va a mostrar la parte B, de lo solo, de lo malo, de lo triste que nos sentíamos, de lo abandonado, de lo solo que estábamos cuando practicábamos eso. Él te va a mostrar la parte A, pero nunca te va a mostrar la parte B. Entonces quiere decir que cuando tú no añades virtud, adoración, oración, afecto fraternal, paciencia, todo eso, se te puede empezar a olvidar de dónde Dios te sacó y puedes empezar a sentir deseo de volver al mundo. Y luego dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque nosotros fuimos escogidos, elegidos por Dios, pero tenemos que aprender a mantener esa elección y estar firmes, vivir en santidad, porque si tú estás en cosas raras, tú no te has mantenido firme a la elección que hizo Dios. Entonces dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Ahí está el secreto. Añadir, practicar la palabra, porque así no caeremos jamás. Y de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate tú, que practicando esto no vas a perder tu alma, tu salvación, y las puertas se te van a abrir a la hora de morir. Dice, te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. O sea, te van a dar tremenda bienvenida. Entonces el apóstol Pablo dice, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque ustedes las conozcan.
yo no los dejaré, aunque ustedes las conozcan y estén confirmados en la verdad presente, yo se las recordaré. Por eso que uno siempre tiene que escuchar la palabra, leerla, escuchar la prédica los domingos, congregarse los domingos, siempre escuchar las cosas, la palabra de Dios para no olvidarnos. Aunque entendemos todo, siempre tenemos que estar metidos en el fuego. Así siempre dan este ejemplo que es muy cierto. Nosotros somos como carbones encendidos. Cuando uno va a hacer una parrilla, una comida a veces con leña en la calle o en el patio de la casa, entonces somos como esas leñas o esos carbones encendidos que cuando estamos juntos estamos prendidos, pero cuando tú agarras un carbón y lo sacas, el carbón se apaga. Entonces tenemos que estar siempre activos en las cosas de Dios. Y luego dice, pues tengo por junto, entre tanto que yo estoy en este cuerpo, despertarlo en amonestación. Así que, mis amados hermanos, les sugiero, les ruego que practiquen una vida cristiana en santidad, que practiquen todo esto que estamos hablando aquí, porque nuestra alma es incalculable el valor y no vale la pena por cualquier tontería perder nuestra salvación. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra elección. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿Qué dice la pastora Bella? Que ese es un tesoro, el tesoro más grande que puedes tener es tu alma. No hay nada que se compare a esa alma tan grandiosa, más cara que el oro, más cara que todo. Y cuando tenemos algo tan valioso, tenemos que cuidarlo. No hay nada que se compare a eso. Y el deseo de Dios es que es nuestra responsabilidad cuidar esa alma que Dios nos entregó a cada uno. Amén. Recuerde que todos los martes a las 9:30 hora de Venezuela y 6:30 hora de Los Ángeles está mi hijo dando esas charlas muy buenas de mucha edificación. Y bueno, estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde también. Y los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, estamos en la iglesia. Así que Dios me los bendiga. Bachik, chao, Dios los bendiga mucho.